yo soy experta los consumidores. Es un gran placer tenervos aquí. Yo soy brasileña, entonces yo voy a aprovechar la oportunidad que ahora tenemos la traducción simultánea. Entonces, para los que necesiten de la traducción, por favor, hay que elegir el canal de traducción. Entonces, abajo hay el icono donde hay traducción en español y portugués. Entonces ahí tendrán la traducción. Entonces pueden elegir el canal que necesitan. Entonces habrán ponentes que van a hablar en español y en portugués. Entonces también yo quiero dar entonces la venida a todos los que están aquí. Tenemos Luciagas y que son expertas de Hueco Institute. Muchas gracias por estar aquí, por su participación, Viviana y Lucía. Muchas gracias a todas por estar aquí. También tenemos la participación de Guy, que es el gerente de la certificación de los sistemas de A20 de Brasil. Muchas gracias por su participación. Y Marina Brito, que está también aquí representando la Secretaría del GEN, que es la red mundial de ecoetiquetados. Entonces, muchas gracias siempre por estar aquí. Antes de empezarmos, este webinario está siendo grabado y después ustedes tendrán entonces la grabación para los que no pudieron estar con nosotros. Entonces, si hay algún problema en cuanto a la grabación, lo digan ahora, ¿no? Entonces, podemos empezar ya. Bien, entonces ahora muy rápidamente, esta es la agenda de hoy. Entonces tenemos la presentación de nuestro webinar. Yo voy a hacer una presentación de nuestro programa de información al consumidor, que es el proyecto EcoAdvance del PNUMA. Después, yo voy a invitar a Marina para hablar un poco de las ventajas de mensurar entonces el impacto ambiental de los ecoetiquetados con la visión de GEN, la Red Mundial de Ecoetiquetados. Después, la presentación de Viviana y Lucía, que van a presentar la metodología de cuantificación de los beneficios medioambientales y también la presentación de los avances y del plan de medición de los beneficios ambientales del ecoetiquetado brasileño por GUI de ABNT. Después tendremos 10 minutos para preguntas y respuestas y ahí el cierre del seminario, del webinario con las buenas prácticas sobre la comunicación para ecoetiquetas. Después de toda la medición, de qué manera estos beneficios cuantificados pueden ser presentados y cómo se pueden ver los problemas y todo sobre este tema. Entonces, tendremos también 10 minutos de preguntas y respuestas. Pueden escribirlas en el chat o también hay aquí una parte de Q&A aquí abajo donde se ve Q&A y ahí se la pueden escribir sus preguntas. Bien, muy bien. Entonces yo voy a empezar presentando nuestro programa de información al consumidor. Entonces, este programa es parte de la red One Planet y que es una red de múltiples partes interesadas. Entonces, que está construyendo el movimiento mundial en favor del consumo y de la producción más sostenible. Entonces, eso hecho por medio de 6 programas distintos. Uno es el programa de información al consumidor. El objetivo es apoyar entonces el suministro de información de calidad sobre atributos de sostenibilidad de bienes y servicios, también apoyar las estrategias eficaces para ayudar a los consumidores a hacer entonces elecciones del consumo sostenible. También nuestro objetivo aspiracional es hacer con que las empresas ofrezcan información creíble y verdadera sobre los atributos de sostenibilidad
al menos 50% de los productos y servicios en los puntos de venta. Bien, entonces el programa es dividido, organizado en 4 grupos de trabajo. El primer sobre las informaciones sobre la sostenibilidad de los productos. El segundo es respecto a los ecoetiquetados y certificaciones ambientales. Entonces, en una mezcla de los dos, los primeros grupos de trabajo. El tercer es la extensión de la vida útil de los productos para impulsar la economía circular. Y el cuatro, respecto a la biodiversidad y el consumo. Entonces, de qué manera nuestro consumo y nuestras elecciones pueden impactar la biodiversidad. El programa de información al consumidor y hace webinarios como ese y otras presentaciones, informes, para entonces impulsar la comprensión de la importancia de la información al consumidor en cuanto a los atributos de sostenibilidad. También tenemos un sitio web con los proyectos que están desarrollados por estos grupos de trabajo, lo pueden ver después. También tenemos un boletín newsletter que es enviado a más de 1,000 expertos en consumo y producción sostenible. Y también ustedes pueden hacer su inscripción para recibir nuestros boletines también. Y también aquí los invito para que nos sigan en las redes sociales. Bien, ahora vamos a ver una otra iniciativa que está también promoviendo ese webinar, que es el EcoAdvent. Este proyecto es parte de la iniciativa climática internacional y también es financiado, la financiación de VNUV. El proyecto también es implementado por medio de un consorcio y con GIZ y también Oco Institute, que están aquí representados por Viviana y María Lucia. Entonces, este proyecto tiene un lado regional fuerte y estamos trabajando con 5 países de Latinoamérica: México, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Brasil. Pero también hay un componente global donde vamos a replicar todas las buenas prácticas aprendidas sobre ecoetiquetados en otras partes del globo, no solamente en Latinoamérica. Y el proyecto entonces trabaja con el consumo y la producción sostenibles por medio de 2 herramientas: el ecoetiquetas y las compras públicas sostenibles. Entonces, cuando pensamos en los objetivos del proyecto EcoAdvance, queremos entonces reforzar el uso de los ecoetiquetados y la compra pública sostenibles para principalmente utilizar conjuntamente estas 2 herramientas. De qué manera esos ecoetiquetados puedan alavancar entonces estas herramientas. Otro objetivo es promover el intercambio mundial de buenas prácticas de ecoetiquetados y de compras públicas, y también la reproducción de esas buenas prácticas. Y entonces, si ustedes están interesados en conocer nuestras buenas prácticas, entonces pueden entonces nos contactar y por correo, y nosotros estamos ahí para ayudarles. Bueno, aquí tenemos un listado de las 10 buenas prácticas en línea que ya han sido desarrolladas por el EcoAdvance. Aún vamos a desarrollar otros, esto es nuestro objetivo, pero ellas tratan de varios temas. Entonces tenemos, por ejemplo, herramientas de ecoetiquetados, compras públicas. También tenemos el tema que es el tema de nuestro webinario: metodologías y herramientas. También en los ecoetiquetados hay otras
prácticas también para implementar y crear un mercado en línea o catálogo en línea de productos sostenibles. Otra práctica también hablan del uso conjunto, lo que es hecho hoy, para que tengamos un uso conjunto de ecoetiquetados y compras públicas sostenibles. También la sensibilización, cómo este problemas en los gobiernos, cómo se pueden sensibilizar entonces para prácticas más sostenibles y también otras dos que están enfocadas en la biodiversidad. También tenemos el objetivo de decir que todo lo que respecto a los ecos etiquetados son herramientas potentes para ayudar a los gobiernos también y los cambios climáticos. Entonces ya desarrollamos buenas prácticas que tenemos entonces ejemplos de qué manera esta ecoetiquetado y la compra pueden ayudar en la protección de la biodiversidad. Ellas son publicadas y disponibles en inglés y en español. Bien, y antes de pasarnos a nuestra primera invitada, quisiera entonces presentar entonces la medición del impacto ambiental de los ecoetiquetados. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué decidimos hacer entonces esta buena práctica y qué es? ¿De qué se trata? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, nuestra buena práctica va a presentar el uso de varios indicadores y metodologías para mensurar y controlar la reducción del impacto ambiental negativo de los productos con ecoetiquetados o certificación. Entonces, siempre en comparación con el producto similar que no tenga un ecoetiquetado o certificación. Entonces, ¿de qué manera esto puede ser medido? ¿De qué manera estos programas logran hacer esta variación de cuáles son los beneficios de un producto certificado o ecoetiquetado? Y entonces, a partir del momento donde ellos puedan hacer esta medición, se puede demostrar el impacto positivo de la compra, la adquisición de los productos certificados y no de productos similares sin certificación. Entonces, estos datos, esta medición, esto es importante para comunicar a las compañías y también comunicar a los consumidores cuáles son las ventajas de sus productos certificados. Entonces, ahora vamos a ver los beneficios, las ventajas, de qué manera vamos a hacer esta medición. Todo esto va a ser información que nuestros invitados nos van a presentar. Vamos a empezar entonces con Marina Brito, que nos va a hablar entonces sobre los beneficios ambientales de los ecoetiquetados en la perspectiva de GEN, que es la red mundial de ecoetiquetados, Global Eco Labeling Network. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla para que puedas entonces compartir su pantalla. Muchas gracias, bienvenida, muchas gracias, le agradezco por la invitación en hacer parte de este webinario. ¿Pueden ver aquí bien la pantalla? ¿Sí? Ok, perfecto, está, súper. Muy bien. Muy bien, entonces, buenos días a todos. Yo soy Marina, yo trabajo en ABNT, en el sector de sostenibilidad y también yo soy el punto focal de GEN, que es Global Eco-Labeling Network en las Américas. Y entonces hablo en portugués, que es mi lengua materna, y tenemos la traducción al español. Para los que necesitan la traducción, hay el canal de traducción abajo. Entonces, ¿qué es el GEN? El GEN es la Red Mundial de Ecoetiquetados, es una organización sin fines lucrativos y también es una red internacional de organismos de ecoetiquetados. Entonces, es el tipo de ecoetiquetados. El GEN es una red de estos ecoetiquetados más robustos.
¿Por qué? Porque tenemos en consideración, se basa en el ciclo de vida, o sea, tenemos dos cosas. Entonces, queremos reducir los impactos en todas las etapas del ciclo de vida. Entonces, por eso que se llama de ecoetiquetados robustos. Entonces, los invito a ingresar en el sitio web de GEN para que conozcan nuestras actividades. Pero la misión, el objetivo de GEN es hacer con que el desempeño ambiental basado en el ciclo de vida sea un factor no negociable en todas las decisiones de adquisición, de compra. Entonces, y también hacer con que las personas, no solamente en compras públicas, pero en el sector privado y personas físicas comprendan qué significa, qué es un producto ecoetiquetado y por qué esto es importante, cómo esto puede traer ventajas para todos. Y también aquí tenemos un mapa aquí donde tenemos las ubicaciones de GEN y tenemos 39 miembros representando 60 países. Y aquí también tenemos los indicadores y, o sea, ¿cuáles son? Podemos hablar de beneficios, ventajas, pero tenemos que hablar de indicadores. O sea, ¿de qué manera el ecoetiquetado puede beneficiar al ambiente? De varias maneras, en términos de ahorro de recursos, electricidad, agua, combustible, también materia prima, reducción de emisiones de CO2, de contaminación del aire, de la polución, la contaminación del agua, de sustancias tóxicas y normalmente productos químicos utilizados, por ejemplo, y también una generación de residuos sólidos. Y también a lo largo de los años tenemos una reducción del coste operativo y también tenemos otros indicativos cualitativos que son más difíciles y son un reto para que podamos lograr entonces hacer la medición. Entonces, hoy uno de los retos tenemos dentro del programa de ecoetiquetados es presentar entonces una etiqueta y transformar esos datos que a veces son cualitativos en números. O sea, y también hay también el tema de que no hay una metodología estándar para la reducción de los impactos. Entonces, es algo muy sensible y muchos organismos, muchos expertos no llegaron a un consenso y también presentan un impacto. Y otro desafío, reto, es que no hay una línea de base para comparar esto, los impactos, y principalmente a lo largo de los años. Y también hay también una falta de datos de la huella de carbono, que es un factor limitante. Entonces, si no tenemos los datos, no podemos hacer la comparación. Solo para que ustedes tengan una idea general, una visión general. Entonces, tenemos algunas metodologías aquí y esta aquí ha sido propuesta por el señor Sinogen, que es en Taiwán. Y entonces aquí tenemos la idea de comparar un producto ecoetiquetado y que es tradicional. ¿Y qué debemos hacer? Elegir un grupo, el producto representativo, establecer el escenario. Y como hablamos del ciclo de vida que debe ser delimitado, tenemos que delimitar entonces las etapas y ahí el producto ecoetiquetado, y tenemos la aplicación de los criterios de ecoetiquetados y también hacer entonces el cálculo de los indicadores que han sido establecidos. Y también podemos hacer también para el producto tradicional. Entonces, utilizamos el mismo producto y escenario, aplicamos los requisitos legales y evaluamos el desempeño del producto tradicional.
Entonces, tenemos criterios de ecoetiquetado son más limitantes por causa de la legislación. Y también tenemos también el desempeño de producto tradicional y a partir de ahí podemos comparar los dos y cuantificar este beneficio, o sea, del producto ecoetiquetado. Y el ideal sería eh, compilar todos los datos en un número, porque eso nos ayudaría mucho a la toma de decisiones para los compradores. Y entonces, esto sería el objetivo principal. Y aquí, en ese sentido, hay un proyecto que ha sido hecho en el Global Institute, en el Eco Institute en 2017, en un proyecto de los desafíos metodológicos para los ecoetiquetados, también en lo que se refiere a los datos colectados y las materias primas y también de qué manera podemos presentar los beneficios de manera más cuantitativa y clara. Entonces también tenemos en el código QR y aquí hay más información. Si ustedes se interesan, pueden leer el artículo completo en el Gen Magazine de la edición 37. Y también estos resultados han sido presentados en la reunión anual de Gen en 2019 en Chino. Y esto entonces es lo que es presentar. Entonces, aquí tenemos los resultados de este proyecto Hueco Institute y también para que conozcan un poco los indicadores. Y también tuvimos entonces 4 programas de ecoetiquetaje que participaron del proyecto y tenemos los resultados. El programa Environmental Choice y para la reducción de CO2. Por medio del estudio que ha sido hecho, ellos presentaron entonces la reducción de 21.000 toneladas de CO2 y también junto con la venta de papel higiénico. Y también esto es una base de una venta de más de 720 millones de rollos de papel higiénico. Entonces también tuvimos un otro compuestos orgánicos volátiles, VOC, con 332 toneladas de VOC que no fueron emitidos por medio de 5 millones de litros de tintas. Y también el China Environmental Labeling, trataron de la economía de electricidad, entonces más de 10 billones de kilowatts que fueron ahorrados en 2018 por medio del uso de impresoras multifuncionales etiquetadas y por el China Environmental Labeling. Entonces, hubo entonces un error muy importante y también tuvimos el Green que presentó entonces el hormigón y con una reducción de casi 6, 7 millones de toneladas en el 2018 en India. Básicamente estos son los datos que yo quisiera aportar aquí, pero hay aún mucha cosa a ser hecha en este campo, la metodología, pero por eso que es muy importante tratar de este tema y desarrollar. Y agradezco una vez más la oportunidad y estoy aquí lista para las preguntas. Muchas gracias, Marina. Qué bien. Es una visión general, bien, y ver de qué manera este tema es importante en el GEN. Es un tema prioritario cuando pensamos en la red principal de los ecoetiquetados, como explicaste. Bien, ahora vamos a ver un poco la metodología, de qué manera esto se puede hacer y aportar a la vida práctica. Yo voy a invitar mis amigas de Eco Institute que van a hablar en español. Si necesitan de traducción,
pueden oír en portugués. Entonces, abajo hay las lenguas y ahí elijan la lengua. También pueden compartir su presentación. O si necesitan también puedo hacer de aquí. Buenos días a todos, o buenas tardes, no buenos días porque estamos en Latinoamérica. Muchas gracias Bruna, muchas gracias a UNEP por invitarnos a este espacio. Como para empezar, pues bueno, ya veo que Marina ha dicho un par de cosas sobre el tema que vamos a presentar hoy, la metodología y el proyecto em, del que sacamos esta metodología que les vamos a presentar el día de hoy. Antes de empezar, me gustaría presentarme nuevamente. Soy Viviana López, investigadora asociada del OCO-Institut, Instituto de Ecología Aplicada de Alemania. Estamos aquí en calidad de socios implementadores del proyecto EcoAdvance también, junto a la GIZ y el PENUMA. Y pues acompañamos este proyecto desde la parte técnica con conocimiento que hemos generado a lo largo de muchos años en diferentes proyectos, acompañando procesos aquí en temas de ecoetiquetado y compra pública sostenible en Alemania, en la Unión Europea y en otras regiones, y nos alegra mucho pues poder traer este conocimiento a la región de Latinoamérica y estarlo compartiendo aquí con ustedes. También más adelante vamos a escuchar a mi colega Lucía Gascón, que también es investigadora del Departamento de Productos Sostenibles y del Grupo de Economía Circular. Entonces, bueno, vamos a empezar y espero que les podamos compartir esto que traemos preparado y si les quedan preguntas, pues más adelante podemos resolverlas también en la parte que está destinada para la discusión y preguntas. Entonces, empezamos. Bueno, lo primero es, pues, devolvámonos a cuál es la base del problema, por qué estamos aquí. Es conocido para todos que tenemos una triple crisis planetaria. Entonces, esa crisis planetaria consta del cambio climático, que sabemos que es uno de los temas más hablados en este momento, cambios en el uso del suelo y extinción de especies. Esto tiene que ver con la biodiversidad y la contaminación medioambiental que la vemos en el aire y en la polución. También tenemos unos excesos de consumo de materias primas, de materiales, de recursos, y esto que ven a la derecha es la muestra de que el sistema de límites planetarios que se han establecido como los rangos en los que los seres humanos podemos vivir y habitar en este planeta, pues los estamos sobrepasando cada vez más. En el 2023 se habían ya sobrepasado 6 de estos límites planetarios, entonces pues el panorama, como ven, no se ve muy bien. Todo esto obviamente pues está atado a abusos en derechos sociales, o sea, no son solamente temas ambientales, sino que también vemos que esto está atado a muchos otros temas en nuestra economía y la forma que tenemos de consumir y de producir. Entonces, en temas climáticos, pues ya sabemos que no vamos por buen camino. Se pusieron ciertas metas desde el Acuerdo de París de no pasar de 1.5 grados de aumento de temperatura, pero pues esto ya sabemos que no lo vamos a cumplir con el impacto de los actuales compromisos climáticos. Se estima que si mucho vamos a llegar a no subir de 3 grados centígrados, y si seguimos como vamos, o sea, lo que llamamos el business as usual, seguramente estaremos hablando de un aumento de temperatura en esta línea roja que vemos aquí, entre 4 y 5 grados. Entonces, ¿qué se necesita para que reduzcamos las emisiones? Necesitamos compromisos políticos, necesitamos hacer a nivel también de consumo y a nivel de cambio de hábitos. Entonces, aquí vemos que el consumo de nuestros recursos está superando los límites, no solamente en emisiones, sino que también aquí estamos hablando de cantidades y de materiales.
Entonces, en el 2019 ya habíamos consumido unas 100.000 toneladas de recursos y se prevé, como ven en la curva que va aumentando, hasta el 2050 vamos a subir entre 170.000 y 184.000 millones de toneladas. Entonces, en los últimos 6 años hemos consumido muchísimos más materias primas vírgenes de lo que había sido en los últimos años y estamos sobrepasando el 70% de lo que la Tierra o este planeta puede proveernos sin problema, o sea, renovándose. Entonces, aquí hoy estamos en un webinar hablando de ecoetiquetado y qué tiene que ver con todo esto, cómo vamos a unir estos dos temas. Entonces, vamos al siguiente punto. Las ecoetiquetas, pues me imagino que los que están aquí en este webinar es porque les interesa el tema, conocen de pronto algunos, trabajan en estos temas. Para los que no, eh, les queremos contar que el ecoetiquetado es una forma de transformación del mercado, es un instrumento de mercado que nos permite identificar los productos que están con el mejor desempeño ambiental y usando las mejores prácticas disponibles en el mercado. Entonces, es un mecanismo que nos ayuda a irnos como con los productos que están en el liderazgo ambiental y que se pasan de la norma, de lo legal, que están más allá de los estándares y que se pueden identificar claramente para ayudar al consumidor y a también las empresas a elegir. Entonces, con todo esto, pues queremos volver a los antecedentes. Aquí vamos a hablar un poco de lo que presentó Marina. Voy a pasar rápidamente, pero esto es un proyecto que hicimos en el Loco Institute entre 2017 y 2020. De ahí lo que hablaba Marina del proyecto del Loco Institute, pues en verdad nosotros fuimos la entidad implementadora, pero es un proyecto que fue iniciado por la Agencia Alemana del Medio Ambiente, o UBA, como le llamamos aquí, y en este proyecto se trataba de ayudar a que los ecoetiquetados a nivel mundial, los ecoetiquetados tipo 1, a través del Global Eco-Labeling Network, se ayudaran a fortalecer y a cooperar. Entonces, en este proyecto se identificaron dos retos centrales que tienen los esquemas de ecoetiquetado y es uno, en ese momento no sabían cómo integrar aspectos de sostenibilidad más allá del producto, sino en la cadena de suministro. Eso fue uno de los temas que se trató, pero el que vamos a hablar hoy es sobre este tema de medición del desempeño en general. Entonces, el proyecto que trataba de hacer, entender qué estaba pasando, cómo podía hacer medirse el desempeño de los esquemas de ecoetiquetado en general y desarrollar soluciones que fueran prácticas y que pudieran implementarse en el día a día o regularmente, considerando los recursos y las capacidades técnicas el personal de los esquemas de ecoetiquetado. Entonces, ¿qué salió de ahí? Nos dimos cuenta que la medición del desempeño de las ecoetiquetas se daba hasta ese momento solamente en términos de beneficios potenciales. O sea, ¿qué pasa si se compra esto, si consumieras este producto, entonces se reducirían o ayudarías al medio ambiente, pero era todo como muy hipotético o escenarios. Y a pesar de que había muchas razones para medir el desempeño, no teníamos como una forma de medir los beneficios reales. ¿Por qué? Porque esto necesita datos. Entonces, en este proyecto definimos que la mejor forma de medir el desempeño de las ecoetiquetas es de una forma costo eficiente que nos ayudara a entender cómo sería una forma pragmática y simplificada de calcular esos beneficios ambientales para que los esquemas de ecoetiquetado los usaran como herramienta de comunicación, de planeación, de
Hi, Viviana. I think we cannot hear you anymore. Vivi, Viviana, ¿puedes escucharme? Sí. Es que no podemos escucharte. Creí que yo era la que había perdido el audio. Creo que todos creyeron Sí. que habían perdido el audio, pero Vivi, es tu computadora. Ahora sí. Sí, Ahora sí, ya. perfecto. ¿Desde dónde? Gracias. ¿Desde dónde no me El, escuchaban? el inicio de esta diapositiva. Bueno, entonces Sí. voy a pasar rápido, qué pena, fue un error técnico. Esto es otra vez lo que presentó Marina sobre los resultados calculados para los miembros del Global Eco-Leveling Network en ese momento. Aquí están en español para los que no alcanzaron a leerlo en la diapositiva de Marina. Y pueden ver cómo se cuantificaron beneficios concretos en términos de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero ahorradas, en términos de litros de agua, menos emisiones de químicos peligrosos y, por ejemplo, electricidad, energía ahorrada. Entonces, todo eso se hizo en un proceso participativo en el que cada uno de los ecoetiquetados decidió o definió cuáles eran los temas importantes para ellos y así pasar a hacer esta medición. Entonces, vamos a pensar un poco más o a ahondar en cómo se llegó a estos resultados. Suenan muy bien y son muy prometedores, pero entonces, ¿cómo se miden estos beneficios? Para esto vamos a pasar y le doy la palabra a mi colega Lucía Gascón, que va a presentar el enfoque desarrollado en el contexto de este proyecto. Adelante, Lucía. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Ok. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Nomás me presento rápido en una frase. Mi nombre es Lucía Gascón, soy colega de Viviana, trabajo de investigadora en el Eco Institute en la división de productos y materiales y flujos de materiales sostenibles. Y bueno, vamos a ahora sí a echarle un vistazo más a detalle, más allá de lo que ya nos contaron Marina y Viviana. Vamos a entrar en detalle en esta metodología que es que tiene un enfoque muy pragmático. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero que nada, vamos a ver los principios y términos básicos para realizar esta evaluación. Y en segundo lugar, vamos a ver en detalle los pasos, que son los que pueden ver en este gráfico. Son básicamente 4 pasos con aspectos generales transversales que tienen que tomarse en cuenta en cada uno de ellos. El primero es identificar los grupos de productos más relevantes. El segundo es calcular los beneficios por producto. El tercero es determinar el número de unidades vendidas del producto etiquetado. Y por último, calcular el ahorro total. Ahora, vamos a empezar. Hay que tomar en cuenta ciertos principios y conceptos básicos para el cálculo. Como ustedes seguramente ya saben, este cálculo se realiza desde una perspectiva de análisis de ciclo de vida, lo que quiere decir 2 cosas importantes. La primera tiene un enfoque funcional o una unidad funcional. ¿Qué quiere decir esto? El objetivo de una unidad funcional es, perdón, voy a mover esto para ver mis notas. Ahí está. Proporcionar una referencia con la que se relacionen las entradas y salidas del sistema de productos investigado. Entonces, los impactos ambientales de 2 alternativas o un análisis comparativo solo puede hacerse cuando ambas cumplen la misma unidad funcional. Aquí les voy a mostrar un ejemplo que está en el cuadro verde de focos o bombillas o luminarias, no sé cómo les digan en su país. En el mío se dicen focos y estos tienen la función de iluminar, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo de los focos, la función que proporciona un producto es luminosidad y esta se mide en lúmenes. Entonces, no podemos comparar solo 2 lámparas que se puedan enroscar en la misma 2 focos que se puedan enroscar en la misma lámpara, sino que según el tipo de foco y su respectiva eficacia, que se mide en watts por lumen, esto se traduce en una potencia distinta necesaria para proporcionar ese nivel de luminosidad. Y eso va a cambiar dependiendo del tipo de foco.
Esa es una cosa, la de la unidad funcional. Y la segunda, como el nombre lo dice, tiene un enfoque de ciclo de vida, lo que quiere decir que toma en cuenta varias fases, desde la adquisición de materias primas hasta la gestión del fin de vida del producto. Otros conceptos importantes a tomar en cuenta son, bueno, lo que les mencionaba de que hay diferentes fases en un análisis de ciclo de vida. Primero tenemos que definir un objetivo, un alcance, después hacemos el análisis del inventario, que es la recopilación de datos de análisis de ciclo de vida, etcétera. No me voy a meter en detalle porque realmente esto no es un webinar sobre análisis de ciclo de vida, pero hay que tomar en cuenta estas fases. Segunda cosa es la revisión crítica. Una revisión crítica aumenta la credibilidad de un análisis de ciclo de vida y es un proceso para verificar si el estudio correspondiente ha cumplido los requisitos de metodología, los de datos, la interpretación, etcétera, y si es coherente con estos principios de análisis de ciclo de vida. Y en último lugar, este concepto de emisiones incorporadas o contenidas, lo que en inglés se llama embedded emissions. Estas emisiones están contenidas en un material o producto e incluyen el impacto de su fabricación y distribución, o sea, emisiones previas al uso de un producto en sí. Teniendo en cuenta todos estos principios y conceptos, podemos ya entrar en detalle a la metodología. Primero les voy a platicar un poquito sobre estos aspectos generales. Hay que, por supuesto, definir un grupo meta de comunicación. Este cálculo de beneficios medioambientales se puede hacer con fines de comunicación interna, comunicación externa, y en caso de ser comunicación externa, pues hay que tener en cuenta varios principios, ¿no? Por ejemplo, hay que ser transparentes, etcétera. Segundo aspecto general, el periodo de tiempo del ahorro, el beneficio calculado, tiene que ser también el mismo a través de los diferentes pasos. Un año, sí, es un periodo de tiempo bastante promedio o convencional. Y el aspecto de la calidad de los datos. Calidad de los datos es muy importante. Primero, las características genéricas que indican una cierta calidad de la fuente son, por ejemplo, si se dispone de un informe completo de análisis de ciclo de vida, si hay una referencia a las normas de este análisis, que son la ISO 14040, 14044, si se realizó la revisión crítica de la que les hablaba, etcétera. Después hay que tomar en cuenta la fiabilidad de las fuentes, muy importante. La correlación temporal, geográfica y tecnológica. Ahorita les voy a presentar unos ejemplos de esto. Correlación temporal, ¿a qué me refiero? En un ejemplo donde estamos haciendo un estudio sobre bombillas, focos, luminarias de una época anterior, puede ser que la información sobre el uso todavía siga siendo cierta, ¿no? A lo mejor hace 10 años consumíamos más o menos prendíamos la misma cantidad de tiempo las bombillas que hoy en día. Sin embargo, la información sobre aspectos tecnológicos de hace 20 años puede estar hoy en día obsoleta. Como lo pueden ver aquí, no era lo mismo los focos incandescentes que los fluorescentes, que ahora la luminaria LED. Entonces, bueno, eso es a lo que me refiero con tomar en cuenta la correlación temporal en la calidad de los datos. Y después la correlación geográfica. Aquí, nada más para darles un ejemplo rápido, si un producto se produce en el país A y se utiliza en el país B, las emisiones contenidas en la producción van a ser en el país A. Entonces no podemos utilizar datos del país B aunque se utilice el producto ahí. Muy bien. Ahora sí, esos fueron los aspectos generales. Vamos a pasar al primer paso de la metodología, que es identificar los grupos de productos más relevantes. Ahora, aquí no hay una definición absoluta, sin embargo, les estoy presentando una lista de posibles criterios de selección. Les menciono algunos de ellos. Un posible criterio de selección puede ser que este grupo de productos tenga un elevado número de empresas o productos certificados, que tenga un elevado impacto medioambiental, que tenga una importancia relevante para la contratación pública, que haya gran demanda de los consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, por cierto, me gustaría mencionar todo esto está en nuestro estudio publicado, que a lo mejor en el chat puede Viviana ponerles el link. Todo esto lo pueden consultar con más detalle. Paso número 2, el cálculo de los beneficios ambientales por producto.
Lo primero que tenemos que hacer aquí es seleccionar un subproducto representativo. Aquí les pongo un ejemplo de papel. En la categoría de papel reciclado hay un montón de diferentes tipos de papel que se usan y sería demasiado trabajo y no sería realista hacer un cálculo de beneficios medioambientales para cada uno de estos subtipos. Por lo tanto, como les comentaba, esta metodología tiene un enfoque pragmático. Vamos a seleccionar un subgrupo representativo. En este caso puede ser el papel de oficina. También hay que definir cuál va a ser nuestro producto de referencia. Ya como les comentaba Marina, este cálculo de beneficios medioambientales es un cálculo comparativo, ¿cierto? Vamos a comparar un producto convencional con un producto etiquetado. Y para esto es importante definir, ok, ¿cuál va a ser mi producto de referencia? Aquí hay algunas pautas que podemos tomar en cuenta. El primero, el producto de referencia puede ser uno que cumpla nada más los requisitos legales. También puede ser productos promedio en los diferentes estudios o la literatura que esté disponible. Y también podemos tomar o podemos usar datos de mercado o sistemas de puntuación, que para esto les voy a mostrar unos ejemplos. Bueno, en el ejemplo de papel de copia, el producto ecoetiquetado o el criterio de una ecoetiqueta podría ser un papel que contenga una pulpa reciclada en una proporción no inferior al 50%. Entonces aquí la suposición puede ser, ok, producto etiquetado, 50% de contenido reciclado, producto de referencia es un papel virgen. En el ejemplo de refrigeradores, aquí les comentaba que se pueden usar datos de mercado o sistemas de puntuación. Este es un ejemplo de la Unión Europea que utiliza clases de eficiencia energética para productos que consumen energía. Entonces, en el caso de refrigeradores, aquí esta gráfica muestra el porcentaje de productos vendidos de acuerdo a la clase de eficiencia energética. Aquí, como podemos ver, está en el círculo rojo la categoría A+, como el tipo de producto más vendido. Entonces, esto podemos tomar como producto de referencia para compararlo con un producto ecoetiquetado. Aquí podemos ver que los demás tipos de clase o de clase de eficiencia energética no son tan relevantes en términos de mercado. Entonces, bueno, a eso me refería. Seguimos con el segundo paso, lo que hacemos después de definir definir cuál va a ser el producto de referencia, vamos a seleccionar las fases del ciclo de vida más relevantes. Ahora, aquí, ¿cuáles criterios podemos usar? Primero, que tenga un porcentaje elevado de los impactos ambientales globales, por supuesto. Y segundo, que hayan diferencias relevantes entre las alternativas. ¿A qué me refiero con esto? Si un producto etiquetado y un producto de referencia tienen una fase de ciclo de vida muy relevante, pero estas no son distintas entre el convencional y el ecoetiquetado, no vale realmente la pena compararlos. No se me ocurre ahorita un ejemplo, pero voy a seguir adelante. Consumo de energía versus no consumo de energía. Bueno, aquí los productos que consuman energía, aguas, hay que tener cuidado porque la fase de uso puede ser la más importante y con los que no consumen energía, por lo general los impactos integrados que les comentaba al principio, estas emisiones integradas o incorporadas o contenidas son las más importantes. Ahora sí, algunos ejemplos de esto. Papel de copia. Aquí, obviamente, la fase de uso no es relevante y se va a asignar a otros grupos de productos como impresoras o copiadoras. Después, en las bombillas, aunque consumen energía, aquí sí para que vean los impactos integrados son importantes. ¿Por qué? Porque las diferencias en la vida útil de las distintas tecnologías son enormes. Mientras una bombilla LED te va a durar 15, 20 años, una halógena te va a durar nada en comparación. Entonces vas a tener que estar reemplazándola todo el tiempo, ¿no? Y en el ejemplo de los ordenadores, los televisores, la impresora, aunque consuman energías, aquí sí también los impactos integrados son muy importantes porque el consumo de energía es muy bajo en comparación con el esfuerzo de producción. ¿Por qué? Porque contienen un montón de minerales diferentes que provienen de la industria minera, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos adelante. Cálculo de los beneficios ambientales por producto. Ya vamos en la parte de seleccionar las categorías de impacto e indicadores relevantes. Lo anterior que les platicaba era seleccionar las fases del ciclo de vida relevantes. Ahora ya vamos a pasar a las categorías de impacto. La más común
es el potencial de calentamiento global, en inglés Global Warming Potential. Para algunos productos, agotamiento de la capa de ozono. Para otros productos puede ser relevante la toxicidad, por ejemplo, productos químicos, efectos cancerígenos, ecotoxicidad para el agua, eutrofización, etc. Hay que centrarse en las categorías y los indicadores de impacto más importantes. Y de nuevo, regresando a lo pragmático, para simplificarlo, podemos simplemente tomar el potencial de calentamiento global, ya que hay muchísimos datos disponibles en comparación de las otras categorías de impacto. Y también podemos usar indicadores para ilustrar los efectos positivos. Un ejemplo sería el consumo de recursos evitados o los efectos negativos evitados, que también puede ser muy, muy útil y muy ilustrador. Aquí hay algunos ejemplos de categorías de impacto que pueden ser relevantes para diferentes productos, como les comentaba en el caso de detergentes, como son químicos, pues ecotoxicidad. En el caso del papel de copia, el Global Warming Potential, o también puede ser la cantidad de papel virgen evitado para ilustrar estos efectos o beneficios, impactos positivos, como les comentaba. Seguimos adelante. Bueno, ya ahora sí elegimos las categorías de impacto, vamos a pasar a la cuantificación del impacto, por fin, la cuantificación. Aquí nada más es importante decir, los impactos relevantes son para cada uno de los productos, o sea, para el producto de referencia y para el producto etiquetado, la suma de los impactos de las distintas fases del ciclo de vida relevantes. Entonces, como pueden ver en la gráfica tal cual, en este caso es un producto de referencia, bombillas, lámparas, focos, en donde el consumo energético tiene una gran importancia y se suma con el impacto de la producción de la lámpara, que en este caso es muy poco, y también hay impactos por el empaquetado, pero eso es casi que negligible. Muy bien. Ahora sí pasamos al tema de los datos otra vez. Seguimos en el paso 2 del cálculo de los beneficios. ¿De dónde vamos a sacar nuestros datos? Hay muchas opciones. Podemos sacarlos de estudios existentes, ya sea publicados en revistas, ya sea publicados por organismos gubernamentales, la llamada literatura gris. Tenemos estudios previos para la legislación. Por ejemplo, en la Unión Europea se publican muchísimos estudios preparatorios para los productos de consumo energético. También tenemos estudios previos para elaboración de criterios de ecoetiquetado. Ahí también en la Unión Europea hay muchos estudios publicados para todos los grupos para los que existe contratación pública sostenible. Y bueno, estudios previos para la elaboración de criterios de compra pública sostenible, ya los mencionabas, van más o menos de la mano. Y por último, hay las llamadas iniciativas de benchmarking de mercado. Aquí el ejemplo que se me ocurrió fue Ecotop 10. También existe, bueno, existe para la Unión Europea, pero también existe para muchos países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Argentina. Entonces, bueno, los invito a revisar el sitio web. Y bueno, también hay bases de datos de análisis de ciclo de vida existentes, donde se pueden conseguir los factores de emisión para el mix de electricidad específica de cada país. También podemos utilizar estudios existentes y las bases de datos de libre acceso, que muchas se necesitan licencia, o sea, son de paga, las pueden consultar en OpenLCA Nexus. Ahí también, bueno, está una lista de bases de libre acceso. También los invito a visitarlas. Ahora sí, ya pasamos, lo más importante era este paso 2, o lo más complejo. Ahora sí vamos a determinar el número de unidades vendidas, que es el paso 3. Es muy, creo que es muy fácil de explicar. Simplemente vamos a pedir datos a los titulares de licencias, que son las empresas certificadas, y necesitamos estos datos: el número de unidades vendidas por poseedor de licencia, la facturación por poseedor de licencia y la cuota de mercado por poseedor de licencia, que en este caso se refiere a ya sea el tamaño del mercado y luego con eso el número de productos vendidos. Y por último pasamos al paso 4, que realmente es una ecuación de lo más fácil. Vamos a multiplicar la diferencia de impacto ambiental entre el producto ecoetiquetado y el de referencia, y la vamos a multiplicar por el número de productos vendidos, que es lo que obtuvimos en el paso 3, y eso nos lleva al beneficio medioambiental total. Sí. Ahora vamos por si hay como necesidad de ver algunos más ejemplos, le doy de nuevo la palabra a Viviana para que presente algunos ejemplos. Gracias, Lucía.
Para terminar, como voy a darles un poco de contexto y entender mejor cómo se puede aplicar esta metodología, seleccionamos una parte de todos los pasos que vieron para mostrarles cómo lo hemos aplicado en un par de productos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el caso de aires acondicionados. Como ven acá, en el momento de entender cómo se puede diferenciar un aire acondicionado de referencia que está en el mercado versus un aire acondicionado ecoetiquetado, aquí como lo ven con los criterios del ángel azul del ecoetiquetado alemán, hemos revisado entonces qué criterios pide el ángel azul para aires acondicionados y de ellos decidimos entonces cuál de estos son interesantes o pueden representar una forma de cuantificación simplificada. Entonces, como ven acá, decidimos enfocarnos en tomar la eficiencia energética, es decir, cuánto consume un aire acondicionado ecoetiquetado con el ángel azul versus un aire acondicionado de referencia o estándar en el mercado. Y la otra diferencia importante es el tipo de refrigerante que se usa. Entonces vamos a la siguiente diapositiva para entender mejor cómo definimos este producto de referencia. Entonces es una tecnología que es estándar en el mercado, si lo ven aquí a la izquierda en azul, entonces decimos que un producto de referencia es un single split o sistema de única división y que usa un refrigerante común como el 410A. No nos vamos a complicar y a ir más en detalle, aunque podríamos tomar cada uno de los otros criterios y buscar una forma de cuantificación. La verdad es que la diferencia o el aporte que nos van a dar a la comparación es, como dijo Lucía, negligible. Entonces vamos a quedarnos con estos dos. Y por el otro lado, entonces, ¿cómo comparamos con el certificado? Es un sistema de división única también, pero que tiene un refrigerante natural, o sea, R290 o propano, y que tiene una eficiencia energética muy superior a los que están en el mercado. Entonces nos vamos a ver cómo fueron estos resultados. Aquí les presentamos un ejemplo de un estudio que se hizo tomando aires acondicionados certificados y mirando cómo se comportarían en condiciones para Alemania, que es un clima moderado, como lo ven a la izquierda, o en un clima tropical, por ejemplo, en el caso de Tailandia. Entonces, para un clima moderado y con el factor de emisión energético de Alemania, encontramos que un aire acondicionado certificado nos daría un ahorro de 30% de gases de efecto invernadero. Y en un clima tropical, pues claramente con mayor uso de energía y con unas temperaturas más altas que combatir, por así decirlo, tendríamos unos ahorros hasta el 50%. Esto es simplemente una forma de mostrarles cómo esta metodología presentada se traduce a resultados concretos. Vamos a lo siguiente. Esto ya para terminar es algo general mostrando cómo también usamos esa partecita de la metodología a nivel de un producto para ayudarnos también a mostrar los beneficios en 20 productos claves en los que queríamos para el proyecto EcoAdvance ayudar a los socios políticos de los países a entender cuáles serían potenciales beneficios de tomar criterios de ecoetiquetado y aplicarlos en, por ejemplo, sus criterios de compra pública sostenible y para ver cuáles de estos tienen mayor potencial de ahorro. Entonces no nos vamos a detener acá. Importante para cerrar este input del Loco Institute, entonces es ¿qué nos queda de todo esto? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué les queremos dejar? Les queremos repetir que a pesar de que el desempeño de los ecoetiquetados se puede medir de muchas formas, la forma cuantificable es a través de los beneficios ambientales de las ecoetiquetas, porque nos da los beneficios reales que está obteniendo el consumidor, el medio ambiente, el mundo a través de la comparación entre esos dos productos. Uno normal, referencia convencional en el mercado versus el producto superior que estamos ofreciendo con estos criterios. Esa es una forma concreta de medirlo. También esta metodología que les mostramos hoy nos permite comunicar y demostrar los beneficios y esto para sensibilizar, no solamente hacer campañas de monitoreo interno, sino también
nos va a dar datos concretos y argumentos para hablar con responsables políticos, empresas, consumidores. Entonces, tiene muchas formas de aplicación. Repetimos en que esta cuantificación debe ser pragmática y aplicable. ¿Por qué? Porque el esfuerzo depende del nivel de detalle. Como les mostramos, nos podríamos ir a medir todos los criterios que tiene un ecoetiquetado, pero la verdad hay que enfocarse en lo que más aporta. Entonces, clave es aparte de seleccionar los indicadores, las fases del ciclo de vida que son las más relevantes para cada tipo de producto. Y para ello, pues claro que necesitamos un poco de experticia técnica, conocimiento técnico, ojalá en el tema de análisis de ciclo de vida, un acompañamiento desde la parte científica o técnica para hacer esto, y muy clave tener acceso a bases de datos que sean comerciales o a softwares especializados que nos ayude a traducir toda esta metodología en números reales. Y dejo de último el penúltimo punto que es clave, es que la formulación de criterios cuando se esté haciendo en los ecoetiquetados sea cuantificable y medible para que lo podamos traducir a esta metodología. Eso sí, les queremos decir que cuando se miden los resultados son impresionantes. Entonces los animamos a que lo hagan. Muchas gracias y con esto terminamos nuestra presentación. Muitas gracias, Vivi e Lucia, muito obrigada. Antes de eu passar para o nosso próximo convidado, só para avisá-las que recebemos algumas perguntas. Muchas gracias. Bien, tenemos algunas preguntas antes de pasar a la próxima ponente. Entonces, tenemos preguntas aquí en el Q&A, pero solo para que sepan, aquí hay algunas preguntas. Bien, continuamos. Invito al Guy de ABNT para saber entonces cuáles son las acciones que son hechas para impedir los impactos ambientales de los ecoetiquetados. Gui, ves. Buenos días a todos. Estoy en Brasil, casi la tarde. Entonces, buenos días para unos, buenas tardes para otros. Quisiera entonces agradecer la oportunidad de estar aquí, presentar nuestro programa en cuanto a los indicadores, porque estamos enfocados en la parte más calitativa que cuantitativa. Yo voy a compartir aquí mi pantalla, mi presentación, y ¿pueden ver? Sí, podemos. Ahora está perfecto. Bien, yo voy a presentar el programa de etiquetado de ABNT, ecoetiquetado de ABNT, programa que ha sido creado en los años 90, 95, pero Brasil no hacía este programa, y empezamos entonces a trabajar en 2018. Tuvimos que hacer una reformulación y ahí empezamos a operar en 2008. Bien, entonces es un programa voluntario basado en múltiples criterios y también con consideraciones del ciclo de vida. Y nosotros no hacemos un estudio del ciclo de vida, pero implementan algunos criterios y según el producto concentramos algunos criterios más rígidos para hacer entonces el estudio y ver los impactos ambientales que son mayores. Muy bien. Aquí el programa es dividido en 4 partes. La primera es la presentación, en una base
bases normativas. Los criterios son, después del programa, son los conjuntos de criterios y trabajamos con procedimientos específicos y ahí tenemos también la evaluación. Y entonces aquí tenemos las bases normativas y el proceso de evaluación. Después los criterios generales definimos los criterios aceptos, no aceptos, que son aplicados. No hay una gradación de las posibilidades y entonces son cuestiones relativas a la ley y la legislación de algunos temas específicos de productos que deben ser cumplidos. Y también el autocontrol, el fabricante del producto está controlado, él puede hacer su autoevaluación y para decir el producto está según los criterios definidos. La parte 3 tenemos los criterios específicos adecuados al uso. Entonces, que satisface entonces la necesidad del consumidor y también criterio de insumos, embalaje y distribución. Y finalmente es la parte de evaluación, donde vamos a definir si el producto ha sido aprobado o no para recibir, entonces, para ser un ecoetiquetado. Y en el proceso de evaluación, nosotros tenemos la autoevaluación, después auditoría de certificación, evaluación de cumplimiento de los criterios, evaluación del cumplimiento de los criterios de la parte test y una evaluación global del cumplimiento de los criterios y las auditorías de mantenimiento. Normalmente tenemos una evaluación del mantenimiento de los criterios y entonces este es el certificado para que dure 3 años, tenga una durabilidad de 3 años y después reevaluamos esto. En la parte 2 tenemos aquí una pantalla, aquí una tabla donde tenemos los resultados, tenemos los criterios y si esto está de acuerdo, conforme o no conforme. Entonces no hay una obligatoriedad de atender entonces a estos criterios y también si, por ejemplo, tenemos un almacenamiento del producto junto con productos que son ecoetiquetados o no, no se puede mezclar los dos. Hay que hacer una división. Entonces tenemos una no conformidad y entonces, por ejemplo, no va a recibir entonces la situación y el estatus. La parte 3 es un poco distinta. Tenemos una graduación y desarrollamos aquí para facilitar el proceso de las compañías para que puedan obtener la certificación. Y entonces tenemos 5 niveles posibles y cada uno con una nota y tenemos una nota mínima para cada nivel y, o sea, para cada criterio. Entonces la mínima es el C, la puntuación, y ellas van a tener que tener un mínimo de C para cumplir entonces, para estar en conformidad con los criterios. De ahí tenemos el 3 y al final del proceso de esta fase tenemos aquí, calculamos el promedio y no es suficiente tener solo 3, tenemos que tener un poco más y la compañía tiene que estar mejor do que el mínimo.
para estar en conformidad con ABNT. Y también la gran ventaja es que la compañía puede buscar mejorar su nivel con varios criterios para que pueda llegar entonces a más que el mínimo para tener entonces la certificación. También aquí tenemos los criterios presentados, tenemos el nivel, aquí el primer, si el producto no es adecuado al uso, el A. B, el fabricante atesta que el producto es adecuado al uso, pero no tiene ningún tipo de control de calidad y también no presenta un canal directo para reclamar y también, entonces el mínimo es demostrar que está adecuado al uso del producto por medio de controles y declarar formalmente su adecuación y no tener reclamaciones, por ejemplo, y también ese criterio estaría entonces cumplido aquí, este caso aquí. Entonces, se puede, el fabricante pudo demostrar la adecuación al uso del producto y entonces él está en conformidad. Aquí, bien, aquí yo quisiera presentar aquí el hecho que estamos presentando en nuestros indicadores. En nuestro programa está enfocado en la parte de cualitativa y no cuantitativa, pero en los criterios generales que nosotros tratamos de empresas que quieren entonces eco etiquetados y aquí tenemos, por ejemplo, el consumo de energía, el consumo de agua, por ejemplo, y de uso de suelo. Y también nosotros no creamos un indicador porque esto cambia de una compañía para otra compañía. En el proceso de fabricación va a ser mucho mayor que una otra compañía, el consumo de agua, por ejemplo, de residuos. Entonces, lo que hacemos es que nosotros repasamos esto para compañías y ellas van a establecer un programa de uso de consumo de agua, de energía y generación de residuos y establece entonces metas. Y con esto tenemos los ciclos aquí, aquí en la primera, la compañía no controla el consumo, después controla, pero no tiene un programa de optimización de uso. En el tercer caso, controla en conformidad con un programa de optimización y el objetivo es entonces la reducción. Y si quiere llegar a una puntuación mayor, va a tener que reducir el consumo de acuerdo con los objetivos establecidos y también se está reduciendo del consumo, entonces va a tener una puntuación mayor y ahí va a facilitar el proceso para que pueda obtener una certificación al final. Y también yo quisiera decir que estamos pretendiendo implementar un proceso que en primer lugar va a ser sectorial, sectores que ya tienen certificación y vamos a hacer una colecta de datos y también ver lo que se puede resultar. Y ahí podemos tener podemos identificar algunos sectores que ya tienen una certificación y después vamos a hacer de una manera general también, vamos a reunir los sectores donde ha sido hecho el estudio y vamos a cuantificar en cuanto a la certificación se logra y cómo se logra entonces la reducción de energía. Esas son las dos primeras fases en el proceso de fabricación. Y después tenemos algunos productos que podemos aplicar en el proceso
de uso, utilización de producto. Entonces, más importante en términos de consumo. Y en tercer lugar, vamos a incluir esto, cuál es la cantidad de productos que puede ser representada y hacer entonces los cálculos y ver de qué manera al final lo que logramos. Aquí la última parte de nuestro programa donde tenemos los resultados de la autoevaluación. Tenemos conforme con los criterios de ABNT y el resultado de autoevaluación aquí. Aquí esto está disponibilizado por las compañías para que ellas puedan hacer su propia autoevaluación y identificar, ver si están listas para que ABNT haga entonces las auditorías. Esto ayuda a reducir los costes porque no hay necesidad de ir una o dos veces a la compañía. Entonces, ellas ya hacen su autoevaluación y después la ABNT solo va para entonces otorgar entonces la certificación. Es una cuestión más de seguridad y también hacer un trabajo anterior. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, las preguntas que han sido contestadas, no contestadas, lo que necesita aún ser hecho, la parte 3 y también algunas no conformidades y también aquí la puntuación mínima sería 3.3 promedio y ella llegó a más, pero mismo con esta nota global, como tiene una no conformidad ahí en la parte 2 o 3, ella no va a recibir la certificación. Esto es un ejemplo y también sin conformidad. Y también el resultado, entonces la compañía está apta, elegible entonces, a recibir la certificación. Aquí tenemos nuestros contactos de ABNT, estamos a su disposición y muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bien, muy buena su iniciativa. Ha sido súper. Vamos a ver las próximas etapas. Muchas gracias. Bien, tuvimos algunas preguntas que ya han sido contestadas, pero hay dos preguntas que yo elegí. Yo creo que yo voy a contestar un poco sobre de qué manera podemos comunicar los beneficios de los ecoetiquetados para los consumidores. Es lo que yo voy a demostrar aquí en los ejemplos. Y también una otra pregunta. Yo creo que ya contestaron también, pero ¿quién va a hacer la medición? Si es el gobierno o los fabricantes. Entonces, solo para aclarar un poco, lo que nosotros mapeamos son las mediciones de los impactos hechos, pero los programas de ecoetiquetas, de las compañías con ecoetiquetas y que quieran hacer esta medición para ver cuál es el impacto de sus productos. Y también toda la parte de medición también puede ser utilizada para demostrar a los gobiernos cómo es importante comprar en productos etiquetados y no productos convencionales, y cuál puede ser el impacto de estas compras públicas sostenibles direccionadas a productos con ecoetiquetas. Bien, yo ahora quisiera demostrar aquí una segunda buena práctica desarrollada por el EcoAdvance que demuestra algunas iniciativas de programas de ecoetiquetas para educar a los consumidores, las compañías y los públicos. Algo aquí. Bien, entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es esta buena práctica? Tenemos estrategias desarrolladas por programas
de certificación ambiental que quieren entonces promover el uso de estas etiquetas, o sea, para que la compañía puedan certificar sus productos o comunicar los consumidores para que ellos puedan privilegiar las compras de productos ecoetiquetados. Entonces, las estrategias son variables y tenemos hacen parte de webinars, ferias, material de comunicación y orientación y participación, campañas, comunicación. Hay muchos ejemplos distintos para que podamos observar y saber. Y porque esto es una buena parte. Entonces, inversión en esto es importante porque cuando se direcciona acciones para compañías, ellas van a comprender los beneficios de una ecoetiqueta, de una certificación y van a estar entonces en conformidad y tener entonces una ecoetiqueta. Y esto aumenta también el número de productos y servicios certificados disponibles para la compra pública y también la compra privada. Y también aumenta, va a añadir entonces la visibilidad de los ecoetiquetados y ayuda a los consumidores a identificar más fácilmente los productos sostenibles y también identificar y comprender por qué es importante tener una etiqueta de ABNT, una certificación de ABNT y también hacer con que después que estén ya sensibilizados y vamos a aumentar entonces la demanda de productos certificados. Bien, aquí nuestra buena práctica tiene algunos ejemplos aquí de etiquetas. También tenemos la comunicación aquí. Tengo algunos ejemplos de EPIT, que es una etiqueta internacional para los productos electrónicos y tecnológicos, y ellos tienen una estrategia importante de comunicar los impactos ambientales mensurados y comunican a nivel mundial. Aquí está tenemos los daños económicos y en la reducción de CO2, energía y consumo de energía, desechos de materiales con riesgo y también cuáles son los beneficios cuando se comparan los productos con el etiqueta EPIT y productos convencionales que no son ecoetiquetados. Entonces se hace este mapeamiento para demostrar al consumidor los beneficios ambientales y ecológicos de estos productos etiquetados. También las ventas, las adquisiciones del gobierno de Norteamérica. Entonces, las compras, las adquisiciones del gobierno, aquí EPIT, y cuál es el beneficio ambiental y económico. Entonces, aquí el programa de ecoetiqueta que provee los datos y el gobierno utiliza y divulga sobre todas las compras gubernamentales. Aquí algunos ejemplos para que ustedes puedan comprender de qué manera la comunicación, la sensibilización es hecha para el consumidor final y otras compañías. Aquí hay también un otro ejemplo, Vitality Leaf. No solo da difusión de mensuración, pero estrategias generales. Y el Vitality tiene varias estrategias para hacer la comunicación y participación con los consumidores. Entonces, ellos tienen una iniciativa que es maratón de conocimientos que hacen eventos y para que los participantes puedan estar involucrados y puedan hacer compras más sostenibles, incluso la participación, la sensibilización de la ecoetiqueta y también pueden hablar también con niños o también una escritora, Cristina Kretova, que
hace una charla con los niños también para que ellos conozcan entonces los productos certificados. Entonces es una educación ambiental. También hubo también en una gran parte de compradores públicos y privados y también para ver el rol del ecoetiquetado con compradores públicos o privados, con compras más conscientes, sensibilizadas, y también el Ecolabel que tiene información sobre las etiquetas, no solo Vitality Live, otros también que hacen parte del Global Eco-Labeling Network, esta red mundial de ecoetiquetado. Entonces, importante cómo esto es una herramienta de todos los días y aquí son algunos ejemplos. Aquí nuestra práctica para concluir en el tiempo. Aquí tenemos el link, el enlace aquí y tenemos todas las informaciones y también un enlace si quieren ingresar y ver un poco nuestras prácticas y también el código QR para que se pueda ver en el chat. Este material va a ser enviado por correo electrónico a todos y también un enlace para que puedan recibir la grabación y que está disponible en nuestro sitio web. También mi correo, si estoy aquí a su disposición de Eco Advance y del Consumer Information Program. Yo estoy aquí con mucho placer, podemos compartir informaciones y quisiera agradecer la participación de nuestros invitados, Marina, Viviana, Lucía. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Muchas gracias por su alianza y espero verlos muy pronto en Eco Advance y también muchísimas gracias a todos que participaron hoy de este webinario. Muchas gracias y nos vemos en pronto. Antes les agradezco a Jacqueline que hizo la traducción. Muchas gracias por estar aquí y permitir entonces la traducción en español y portugués. Muchas gracias por su participación. Un gusto. Muchas gracias a todos. Adiós.